Estos episodios inducen al protagonista de la novela a confirmar su decepción respecto al género humano, es decir, se incrementa todavía mucho más su desengaño. Los hombres se mataban por instinto. Son afirmaciones muy complejas que hay que discutir muy ampliamente. Los hombres se matan por muchas razones, se matan por instinto, se matan por ignorancia, se matan por falta de racionalismo. Cuando la gente no sabe razonar de otra manera, con argumentos o con ideas, pues razona con reacciones violentas. Ya hemos dicho anteriormente que la violencia es una forma de razonar, sí, pero es la forma que tienen de razonar los violentos, los que no saben razonar de otra manera, o los que simplemente no les interesa razonar de otra manera, porque para ellos la única forma de razonar es ejerciendo violentamente pues, el crimen, la delincuencia, la extorsión o la criminalidad en definitiva. Se plantea aquí una cuestión sobre la licitud de las guerras. Las guerras solo son lícitas, compensadoras, me dije, cuando es la propia sustancia la que está en juego, cuando es un caso de legítima defensa colectiva contra un agresor caprichoso y sin escrúpulo. Ya, pero es que una cosa es la legitimidad de la guerra y otra cosa es la ganancia, la victoria de una guerra. Polonia podía tener legitimidad para enfrentarse a los alemanes el 1 de septiembre de 1939, pero no tenía medios, no tenía recursos. Entonces, la guerra que contra Polonia inicia Alemania es una guerra ilegítima desde el punto de vista polaco, pero es una guerra legítima desde el punto de vista del nazismo. Otra cosa es que el nazismo sea legítimo o no, o tenga legitimidad. Pero claro, las guerras no son legítimas o ilegítimas. Las guerras son ganadas o perdidas, valga la pasiva. Es decir, las guerras se ganan o se pierden. Lo que determina la legitimidad de una guerra es la victoria o la derrota. Podemos estar o no de acuerdo con esta afirmación, podemos estar o no de acuerdo con que una guerra se gane o se pierda, pero es que contra hechos no hay opiniones. Es decir, la legitimidad de una guerra viene dada por la victoria y la deslegitimidad de una guerra viene dada por la derrota. Siempre podemos sacar comodines, siempre podemos decir que la derrota fue muy digna, fue muy heroica, como el caso de la legendaria Numancia ante Roma. Bien, pero lo que determina el curso de la historia es el triunfo de los hechos, y en la historia los triunfos ilegales son mucho más numerosos que los triunfos legales. De hecho, con frecuencia, la victoria de una guerra convierte en legalidad lo que inicialmente ha sido un movimiento ilegal. Es decir, quien gana una guerra no tiene que dar explicaciones. Las explicaciones las dan quienes pierden las guerras, y para eso están otros cauces, están otros procedimientos, pero el criterio de legitimidad no es el criterio adecuado para juzgar una guerra, porque el criterio de legitimidad cambia cuando cambia quienes establecen las leyes, que son quienes disponen de la fuerza para establecer las leyes. Por lo tanto, el criterio de legitimidad es un criterio históricamente variable, contextualmente variable, que según en qué época de la historia y en qué lugar de la historia, pues será de un tipo o de otro tipo. Por tanto, no puede ser un criterio nunca lo suficientemente objetivo para poder determinar cómo es una guerra. La guerra es una experiencia muy compleja, es una experiencia enormemente compleja, que por sus consecuencias devastadoras, difícilmente ante ella se puede mantener una objetividad, a menos que sus consecuencias históricas hayan desaparecido. Y lo mejor que se puede hacer ante una guerra es, evidentemente, digerirla lo antes posible, desde el punto de vista de sus consecuencias históricas. Lo contrario supone, pues, mantener muchos problemas abiertos, que no conducen a ninguna solución, además.